Hola a todos y a todas. El texto bíblico de hoy es Lucas, capítulo 6, versículos 17 y después pasa del 20 al 26. Son las bienaventuranzas. Jesús llama felices a los pobres, a los perseguidos, a los que pasan hambre, a los que lloran, y al mismo tiempo advierte a aquellos que todo les va bien, los ricos, los que son elogiados, los que ríen, los que se divierten, porque quizás su vida no es tan feliz. Jesús se encontró con una sociedad dividida e injusta, desigual. Pobres que sufrían la explotación de los ricos, pobres que tenían sus tierras, pero que eran explotados por los terratenientes, y eso les provocaba tristeza, llanto, sufrimiento. Es evidente que Dios no quería esta situación de injusticia, y por eso Jesús se pone claramente del lado de los pobres para defenderlos y les anima para que, a pesar de esa situación de pobreza que están viviendo, no se sientan solos. Les dice que el reino que Él está anunciando es de ellos, que ellos tienen un lugar importante en ese reino, que Dios no les olvida, que a pesar de que su situación humana es de sufrimiento, Dios está con ellos y que, por tanto, no deben sentirse solos. Y al mismo tiempo a los ricos pues les advierte que ellos son los responsables de esta situación injusta en la que viven los pobres, y les invita a pensar en esa situación de riqueza que ellos viven, porque quizás no sea del agrado de Dios. Con esta reflexión que Jesús hace, con esta advertencia que Jesús hace a los ricos y este apoyo que da a los pobres, no significa que Jesús exalte la pobreza y condene en sí la riqueza. La pobreza en sí no es buena, porque es escasez de bienes materiales que son necesarios para vivir una vida digna. Jesús no exalta la pobreza. Lo que quiere decir es que esos pobres no son abandonados de Dios, no están solos, no están excluidos del amor de Dios. Por el contrario, Dios está con ellos, pero está con ellos para ayudarles a salir de esa pobreza, no para que permanezcan en ella. Y a los ricos les advierte que tengan cuidado con sus riquezas, no porque las riquezas en sí sean malas, sino porque pueden hacer un mal uso de ellas, porque normalmente las riquezas nos hacen apegarnos a ellas y nos impiden acercarnos a Dios, o nos dificultan, por lo menos, acercarnos a Dios. La pobreza en sí es mala, pero la situación de pobreza, si se vive con confianza en Dios, no tiene por qué ser motivo de desesperación, de tristeza, sino que puede ser motivo también de esperanza, la esperanza en Dios. Quizás la reflexión más profunda que podemos hacer sobre este texto es ¿dónde está la verdadera felicidad? Nuestro mundo nos dice que está en el dinero, en el bienestar, en el éxito, en la fama, en el poder. Y Jesús nos advierte, no solamente en este texto, sino en otros muchos, que no es así, que el hecho de tener dinero, poder, fama, no es suficiente para llenar el corazón del ser humano, si todo eso no nos acerca a Dios. Al contrario, puede ser que esas situaciones que el mundo normalmente valora y destaca como situaciones favorables para la felicidad
muchas veces lleven a las personas a alejarse de Dios, porque ponen su seguridad en los bienes materiales. Y al mismo tiempo, esta reflexión nos lleva a pensar que no siempre que estamos en situaciones de escasez, de pobreza, de tristeza, de enfermedad, situaciones que el mundo normalmente considera que son motivo de infelicidad, no siempre esas situaciones deberían ser motivo de infelicidad, porque si en esas situaciones nos sentimos en las manos de Dios, apoyados por Dios, confiamos en Dios, evidentemente esas situaciones son más llevaderas y por tanto no tienen por qué hundirnos en la tristeza y en la desesperación. A la luz de este texto cuestionemos nuestros valores, cuestionemos dónde colocamos la felicidad, porque la felicidad no está en el dinero, en los bienes materiales, sino en Dios. Que tengan un feliz día.